pero no podemos seguir tratando a las organizaciones como si fueran iniciativa privada, pero además dentro de la iniciativa privada tampoco, o sea, las micro y las pequeñas empresas pues lo sufren, ¿no? Pero sí darle el rol al sector de lo que tiene, ¿no? Entonces nos toca un poco visibilizar al sector de lo que desde lo que está haciendo, abrir espacios de interlocución con el gobierno para dar esa batalla. Yo me parece que necesitamos tener otro régimen fiscal que sea más adecuado para lo que el sector está haciendo, ¿no? Y no estarlas constantemente eh, orillando a la subsistencia permanente por la cantidad de obligaciones fiscales y legales que tienen, ¿no? Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos a Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que nos pueden ver y escuchar en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes TikTok, Facebook e Instagram. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿tú? Contentísimo porque hoy tenemos una gran invitada con quien pues podemos tocar muchos temas sobre el sector, pero vamos a tratar de enfocarnos bien para poder desarrollar esto. Y aquí nos encantaría estar toda la tarde, pero estoy seguro de que esta va a ser la primera de varias invitaciones para que charlemos de temas muy interesantes. Si nos la presentas, por favor. Claro que sí. Ana María Sánchez, muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Ana es directora de filantropía del Centro Mexicano para la Filantropía. Ana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, hombre, muchas gracias, Ernesto, Marilu, qué gusto estar acá en esta charla y pues le damos adelante con muchísimo gusto y te aceptaré si me invitan otra vez. Claro que sí. Será un gustazo. Un gustazo. Ana, este podcast se llama Historias detrás de las causas. Así que, pues como el nombre lo dice, nos encantaría que nos compartas cuál es tu historia, en dónde creciste, cuántos hermanos tienes, háblanos de tu familia, de cómo fueron tus primeros años. Claro, mira, generalmente no estoy tan acostumbrada a hablar de mí, sino a escuchar. Pero bueno, qué oportunidad para platicarles un poco, ¿no? Yo nací en Monterrey, mi padre trabajaba en ese momento en Monterrey, estudió también ahí la licenciatura, entonces se quedaron unos añitos, entonces estuve 3 años y medio en Monterrey antes de que nos mudáramos a Puebla, mis padres son de Puebla. Y sí vengo de una familia grande, o sea, yo soy la mayor de 7, y entre mi hermano más chico y yo nos llevamos 16 años, entonces somos 3 mujeres y 4 hombres. ¿Y dónde estudiaste? ¿Estudiaste hasta qué edad estuviste en Monterrey y te fuiste a Puebla? No, Monterrey realmente pues fueron mis primeros 3 años de vida, o sea, yo conozco esta historia por parte de mis padres, evidentemente. Claro. Era muy pequeña, nací en el Hospital Conchita, tengo un cariño especial por Monterrey, pero pues no podría decir que me identifico necesariamente con la ciudad. Sí, inclusive Puebla, bueno, yo Puebla viví hasta los 23 años, ahí hice mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria y estudié también la carrera. Tengo grandes amistades, mi familia, la mayoría vive en Puebla, entonces le tengo profundo cariño. Prefiero la comida que otras cosas en Puebla y es una ciudad maravillosa en el sentido de que, bueno, mucha arquitectura, sí hay que visitarla evidentemente y hay que quedarnos un par de días y ahorita, bueno, es temporada de chiles en nogada, entonces qué rico. Vámonos, mano. Ahorita para hacer hambre. Sí. Pero entonces, ¿con qué ciudad te identificas más? Yo fíjate que recuerdo la historia de un profesor de italiano que tuve, que quiero mucho y tuve la oportunidad de reencontrarme con él hace 2 años. Él decía, soy ciudadano del mundo, ¿no? Entonces yo soy ciudadana del mundo. Cuéntanos más de eso, Ana, porque yo sé que has vivido muchos años fuera de México. ¿Cómo fue esta experiencia? Después de que terminaste la preparatoria en Puebla, ¿qué pasa con Ana? ¿A dónde te vas?
Bueno, yo termino la preparatoria en Puebla y tenía deseos de hacer un voluntariado. Entonces, y tenía deseos de salir de México, de encontrarme con una cultura distinta, aunque ubicamos que en México también hay muchas subculturas y culturas diversas, ¿no? Pero sí tenía el interés de viajar. Entonces me encontré con una organización que es que en ese momento hacía intercambios entre juventudes y que colocaba jóvenes no me acuerdo con cuántos países trabajaba, pero nos colocaba para hacer voluntariado en distintas causas, y así fue como llegué, por ejemplo, al norte de Italia a trabajar en una comunidad que se llama la Comunidad del Rayo, trabajando con jóvenes con discapacidad psicosocial. Entonces estuve ahí unos 6-7 meses para después mudarme a Milano. En esta comunidad fue mi primer encuentro, digamos que, ya lo iré narrando, pero bueno, la discapacidad es un tema que a mí me conecta mucho por diversas razones, por lo personal, pero también porque nos recuerda la fragilidad, la vulnerabilidad humana y la manera en la que tenemos también que incluirnos a todos y a todas. Entonces, ahí me encontré en la Comunidad del Rayo, en una zona como alejada de la ciudad de Torino. Estaba más bien en un espacio que se llama Vilafranca, a unos 40 minutos de una ciudad que se llama Pinerolo. Oye, a ver, justo lo que acabas de mencionar es lo que queremos conocer un poco más de ti en lo personal, porque siempre hay algo que nos mueve en nuestra niñez, en nuestra juventud, que te hace voltear a ver a los demás. Hemos tenido aquí el gusto de tener de invitado a muchas personas que justo algo los motivó, un familiar o alguien los invitó a un voluntariado, o dentro de casa había alguna situación que les hizo caer en conciencia. En tu caso, ¿cuál fue esa motivación? ¿Alguien de tu familia algún día tuviste ahí en casa que dijiste, mira, ellos ayudan, está padre esto, los chavos de la calle, o alguien mayor, o un enfermo? Hiciste conexión, porque lo acabas de mencionar, algo te movió para irte a este voluntariado. ¿Qué sucedió? No, fíjate qué buena pregunta. Yo tengo grandes maestros y maestras, en mi familia y también en amistades, ¿no? Pero te podría decir que mi padre es un gran promotor de la participación ciudadana, alguien que lo mueven ciertas causas que puedo compartir o no con él, pero lo que admiro en mi padre es como su tenacidad, su fortaleza y su convicción, y el querer siempre vivir en congruencia, ¿no? Entonces eso me ha inspirado. Y mi madre es una gran apoyadora de diversas no se ha involucrado directamente con una causa en particular, socialmente hablando, pero siempre nos inspiró el apoyar a los demás. Ahora, en mi familia hay, del lado de mi padre como del lado de mi madre, también hay esa responsabilidad con el otro, con la otra. Entonces, yo no sé qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, sí, cómo me sentí inspirada para eso, porque desde chica he participado en grupos. Yo fui a una escuela católica de religiosas teresianas, que sin duda marcó en gran medida lo que soy ahora. Todas las experiencias yo creo que van integrando este gran mosaico de lo que somos, ¿no? De lo que llegamos a ser, o de cómo nos vamos modificando y transformando, ¿no? Y en esta escuela, pues bueno, estuve haciendo, siempre fui voluntaria en cuestiones de misiones, en cuestiones de apoyo, por ejemplo, kermeses para el trabajo de levantamiento de recursos para causas distintas. Y también fui, por ejemplo, promotora y fui coordinadora nacional de un grupo que se llama Movimiento Teresiano de Apostolado. Entonces llevé y coordiné grupos de juventudes a nivel nacional. Y también desde la prepa muy incorporada en la movilización, la participación ciudadana, no solamente para el voto, sino en lo que significa ser parte de este país, ¿no? Entonces, después, bueno, entonces ahí yo creo que eso ha venido como labrando un camino que después ya no sé si uno lo toma naturalmente o las circunstancias de vida te van llevando, pero el hecho de que yo
quisiera irme a un voluntariado en terminando la prepa, pues me era muy natural, no fue, de hecho, estoy tratando de recordar por qué ahí en ese lugar y cómo surgió y quién me instó y quién me invitó a eso. No sé si fue una tía paterna que me dijo, oye, me llegó esta información, te interesa, porque yo ya había expresado mi motivación para irme fuera, apoyar otras causas, y entonces fue como conectar los instantes. Y yo pensé honestamente, cuando le iba a decir a mi mamá, sabes que yo quiero tomarme un año para hacer este voluntariado y me voy sola, me iba a decir desde luego que no, pero mamá fue la primera que me dijo, va, adelante, ¿no? Entonces así fue como me fui a los 18 años, o no sé si todavía tenía, sí, ya era yo, tenía 18 años para viajar como mayor de edad acá en México. Y entonces me fui a trabajar en este proyecto con discapacidad psicosocial y luego en Amnistía Internacional en el capítulo de Milano. Guau, qué interesante, Ana. ¿Y qué pasó después de eso? O sea, hiciste el voluntariado, sin duda te debe haber movido para tomar una decisión posterior de regresar, no regresar, que estudiar. ¿De qué manera te impactó? Mira, ya tenía como claro que lo mío era el área 4 o las ciencias humanas y sociales. Tengo un profundo respeto por las ciencias exactas. No sé si lo exacto es exactamente la denominación más apropiada actualmente, pero y quería, yo ya había hecho un examen de admisión, quería ciencias políticas, me gusta mucho la filosofía política, y entonces no quería administración pública como tal, no más bien como entender la organización humana. No sé, tampoco me metí, no sé por qué no me metí a sociología, podía haberme metido a sociología, pero me metí a ciencias políticas, y entonces regresando a esa experiencia, entonces entré a la carrera de ciencias políticas, y bueno, fue también una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Con mis compañeros, con mis compañeras, y ahí transité 4 años de mi vida. Adelanté un poco el proceso de graduación, o sea, adelanté y creo que terminé como un semestre antes de lo que tenía que haber terminado. O sea, como que a uno se le cuecen las habas, ¿no? Cuando estás a esa edad y ya quieres ¿qué sigue? Pero bueno, fui presidenta de la carrera de Ciencias Políticas, muchas experiencias en torno, por ejemplo, me tocaron como estudiante de Ciencias Políticas las elecciones del 2000, entonces llevamos también como en ese periodo, pues llevé a gente que estaba postulando para la presidencia de la República, pues para compartir con la chaviza y que nos dijera su plan de trabajo. Entonces, y también dentro de la universidad fue como un semillero, ¿no? de experiencias, en el sentido que también me dio la oportunidad de generar y crear un proyecto de servicio social. Ustedes saben que pues siendo parte del estudiantado, pues uno tiene que hacer algunas horas de servicio social, de devolución, y ahí me conecté. Esta fue una experiencia que ayer reviví en el taller antirracista que tuvimos acá. La tenía, no es que la tuviera olvidada, pero como que los orígenes ya no lo tengo como tan claro, pero creé un proyecto que se llama Mano a Mano. Era un proyecto de involucramiento estudiantil para las colonias suburbanas, y la intención era ir sumando carreras, no solamente la carrera de pedagogía o carreras afines, porque empezamos con un proyecto de alfabetización, y quedó nada más en la alfabetización. Estuvimos durante 2 años trabajando sobre todo con mujeres ya mayores, alfabetizando, y una experiencia súper enriquecedora. Qué bonito. Este tema de la alfabetización, por ejemplo, en ese momento, viéndolo ahora en el tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estamos actualmente? Porque siempre es una constante el tema de la educación,
en personas incluso mayores, pero sí son mujeres, pero sí ya son grandes, pero, o sea, hay muchos temas. Y luego viene lo de la alfabetización digital, sí, ¿no? Que ahí ya le sumamos otra cosa, porque si de por sí teníamos problemas para leer, escribir, y luego ahora el tema digital. En las organizaciones, aterrizando en el mundo donde nos movemos actualmente, ¿cómo ves este tema? ¿Se está trabajando? ¿Hay muchas organizaciones que le estén apoyando? ¿Estamos llegando a las comunidades como se debería de hacer? Digamos, haciendo un pequeño comparativo o simplemente verlo en el tiempo. ¿Cuál es tu diagnóstico, digamos así, claro, aunque sea de manera ligera? Claro. Bueno, yo creo que hemos subido los años de escolaridad en el país, ¿no? Lo que no implica el nivel, digamos, adecuado de desarrollo de las personas en el nivel educativo, y hay como 3 cosas importantes en la educación, ¿no? El acceso a la misma, ¿no? El tema de la retención sigue siendo un desafío enorme del sistema educativo, y el problema es complejo, ¿no? Ahí me parece que las organizaciones han hecho mucho trabajo ahí la mayoría se enfoca en temas de salud, en temas de educación. Me parece que falta infraestructura, ¿no? Falta apoyo a los profesores y a las profesoras. Tomamos muy poco en cuenta a los educandos, ¿no? Y a los educantes. Entonces, sí tenemos todavía una deuda pendiente, ¿no? Y el acceso a educación de calidad sigue siendo muy restringido solamente a ciertas élites, a ciertas clases. Entonces, eso es un reto que tenemos que adoptar. Y la verdad es que, bueno, conocemos muchas fundaciones que le apuestan a las becas y que le están, y eso me parece que hay que seguirle apostando, ¿no? Recientemente tuve la visita de una mujer mexicana que lleva muchos años viviendo en Inglaterra, y me decía que que ella inició por convicción propia para llevarse a chicos y a chicas de bajos recursos para que pudieran estudiar su maestría y su doctorado en universidades por allá, ¿no? Entonces, y lleva con ese reto bastante más tiempo, ¿no? Entonces, sí, y ahora, la verdad, mira, yo no tengo hijos, pero quienes tienen hijos y en edad de entrar a una universidad, es impagable la carrera, ¿no? Entonces sí hay que apostarle al acceso a educación de calidad, hay que apostarle también a la formación de formadores y de profesores. Exacto. Oye, es que, nos acordamos desde nuestra infancia, sí, y luego si nos platican nuestros papás, nuestros abuelos, la importancia, el respeto que se le tenía, por ejemplo, al maestro. A los maestros, sí, por supuesto. Hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Siempre un respeto, pero es que también estaba desde el otro lado la preparación del maestro, bueno. Oye, que ahora ya no. Afortunadamente ya no está, claro, esa calidad que es lo que mencionabas, sí, ¿no? Y que ahora ya no se pueden reprobar, entonces ahora pues pasan y no necesariamente se garantiza que sí se haya comprendido todo, ¿no? Las asignaturas ni nada de esto. Entonces, pues es un poco cuestionable ahí qué tan preparados salgan desafortunadamente nuestros jóvenes, ¿no? Ahora, Ana, yo sé que te has formado a lo largo de tu vida académicamente muy intensamente. ¿Nos podrás compartir eso? Que me parece que es una mirada muy interesante, porque tú nos regresas una mirada desde todo lo que has estudiado de la academia y ahora en el sector. ¿Cómo es para ti esto? Yo tengo una gran pasión y es aprender. O sea, y además sí creo y considero que todas las personas tenemos una gran capacidad para aprender y seguir aprendiendo. O sea, no es solamente un tema de la escuela, no es un tema de vida, es un tema de tránsito. Entonces, sí, o sea, con esta pasión que yo tengo, pues estudié la licenciatura, después siempre tuve las ganas de hacer mi maestría, entonces hice una maestría en gerencia de organizaciones no gubernamentales, que desafortunadamente ya no existe como tal, con ese nombre, como que yo no sé si la incorporaron a otro programa de estudios, probablemente política social,
Pero era interesante en ese momento porque era el boom de la sociedad civil organizada, estaban como buscando también teorizar la gerencia de organizaciones de la sociedad civil y no atraer, por ejemplo, modelos de negocio necesariamente al aspecto del tercer sector. Y después ahí, bueno, lo que me ha gustado combinar un poco es la práctica con la academia, ¿no? Porque si no nos quedamos, como dirían, en la Torre de Marfil, esperando o viendo desde lejos la problemática, ¿no? Hay que vivirla, hay que también como el aprendizaje experimental es básico para poder después entender por qué surgen determinadas teorías, al menos en el ámbito social, y luego me hago un doctorado de política pública, ¿no? Y entonces ahí sí profundizo sobre todo en temas que tienen que ver con, bueno, mi tema de tesis fue la violencia de género contra mujeres y niñas con discapacidad desde las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil. Entender un poco cuáles eran los vacíos en torno a la atención de mujeres y niñas con discapacidad, si había ya modelos probados para poder trabajar en la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, y lo hice enfocado en 7 organizaciones en México, ¿no? Entonces, eso fue un tema apasionante. Les puedo platicar de dónde salió, porque mi idea original era enfocarme a salud mental, que es hemos descuidado muchísimo lo que tiene que ver con la salud mental, lo seguimos descuidando, no damos recursos para ello. También creo que es algo que se tiene medio secuestrado entre las ciencias médicas y las ciencias legales, pero no necesariamente como ir adentrándonos en lo que es la importancia de que es la salud mental colectiva, personal, en fin. Sí. No, lo que estás mencionando sobre la salud mental, a ver, que actualmente se habla mucho del tema, que no quiere decir que se esté atendiendo al mismo nivel de como se habla, pero es algo que yo veo que es muy latente. No sé si por todo este remolino en el que vivimos, el tema de la tecnología, pero el tema de la carga de trabajo, pero que las mamás tienen que atender niños y ser mamás, pero además ir a trabajar, pero además los temas de violencia desde las infancias, en fin, hay muchas cosas que veo reflejado en la conversación, ¿no? De todos, que es el tema de la salud mental. Esta problemática, esta, pues sí, angustia de que no se está atendiendo ni de manera privada ni de manera pública como debe de ser. Ahora, referente a esto, y que mencionas que pues está ahí entre secuestrado el tema, ¿dónde está la gran carencia, además de la no atención, de la falta de atención, en estos temas? ¿Dónde tú crees que es la gran carencia para dar solución a la población que lo está requiriendo? ¿Tú dónde lo ves? Y yo quiero sumarle algo, Ana, a esto que comentan, que creo que el COVID fue como el que nos trajo el tema a la mesa, porque fue en ese sentido una oportunidad para que se viera pues que era necesario atender, ¿no? Quizás porque estábamos en casa, porque había mucha más necesidad de atender estos problemas que estaban surgiendo a raíz de la convivencia tan cercana, que quizás no eran tan visibles, ¿no? Y creo que en ese sentido podemos agradecer esa situación que fue tan caótica y tan pues problemática, pero que ese tema sí quedó como muy evidenciado también para las empresas, ¿no? Para proporcionar atención a sus colaboradores. Entonces, creo que sí hay una mirada, no sé cómo lo veas, de antes del COVID y después del COVID, incluso durante el COVID, ¿no? Que se abrieron hasta líneas de atención, en fin, ¿no? Sí, yo sí creo que en ese sentido el COVID nos hizo voltear a lo que la importancia, y yo diría 2 cosas, salud mental y salud emocional. O sea, hay que un poco también como hacer la diferencia y la importancia, y yo llamaría también salud emocional y mental, no solamente de las personas, sino de la organización. Claro.
que es el agregado de cómo verdaderamente generamos las condiciones necesarias para que las personas estén a gusto, que se sientan bien, que tengan que puedan, no se generen expectativas que no se cumplen, en fin, es un temazo que además poco vemos, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil. No, sin duda, sí. O sea, hay un exceso de exigencia, ¿no? Y sobreexigencia también personal de lo que tenemos que hacer por la importancia del trabajo que hay, ¿no? Y de la complejidad de los problemas que estamos atendiendo, ¿no? Pero entonces sí me gustaría, por ejemplo, en una visión a futuro, ver que nos dedicamos y nos ocupamos de la salud emocional y mental de quienes trabajamos en el sector. Y de los incluyendo, porque además este sector está, varios voluntarios y voluntarias son los que finalmente sostienen también al sector, también ocuparnos de esa parte, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad por parte del sector ver de esa salud, ¿no? No podemos ver de la salud de otros o de atender la promoción de la salud de otros si no atendemos la salud interna del sector. Que además es un tema que va muy vinculado a otro tema que es de gran importancia, como el tema de cuidados. Correcto. Sin duda somos un sector que cuida mucho, ¿no? Sí. Quizás este tema está muy vinculado a las mujeres, pero pues en el sector vemos que no solamente somos las mujeres las que cuidamos, mayoritariamente creo que sí, pero también hay otros, también los hombres cuidan mucho, ¿no? Tenemos en el sector salud, sobre todo, muchos hombres que se hacen cargo de atender de atender a personas que están como beneficiarias, como aliados de las organizaciones. Entonces, sí creo que hay ahí como un vacío quizás que tenemos que poner más atención. Sí, cuidar al que nos cuida, ¿no? Y cuidarnos, ¿no? Entonces, yo veo con gratitud el trabajo de varias colectivas, de varias organizaciones que han puesto sobre la mesa el Sistema Nacional de Cuidados, pero no solamente desde la responsabilidad del Estado, ¿no? Creo que hay, por ejemplo, desde donde trabajamos, pues es la responsabilidad también de las corporaciones, de las fundaciones, de la sociedad civil organizada, ¿no? Porque no es un trabajo sencillo, ¿no? No, o sea. No, ahorita que mencionas el tema de las empresas, por ejemplo, ¿Cómo las organizaciones de la sociedad civil que sabemos o manejamos un poco más estos temas podemos trabajar con las empresas en el tema de salud mental o emocional para que volteen a ver a sus colaboradores? ¿Cuál es nuestra responsabilidad desde las organizaciones y llegar con el empresario y decirle, ojo, o sea, si tus colaboradores o sus familiares no funcionan como emocionalmente o mentalmente como debe de ser, pues ya todo ya no funcionó. Pero, ¿cómo hacer conciencia a los grandes empresarios? Porque hay muchos que tienen mucha responsabilidad social y son los primeros que dicen, primero mi gente, ¿no? Sí. Pero luego hay veces que dices, oye, ¿cómo es posible que estén así? Sí, yo pongo en relieve, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho desde Salario Digno, ahora Vida Digna, ¿no? Pongo en relieve también los intentos de algunas cámaras empresariales para poder trabajar el tema de desarrollo humano, y eso quiere ver como no solamente ver el beneficio económico, sino el beneficio económico en el implicado de un sistema mucho más grande, y eso tiene que ver con el cómo llevar ese beneficio a las familias y a los trabajadores y a trabajadoras. Desde lo que podemos hacer de la sociedad civil organizada hacia las empresas, es que también yo digo, el sector está muy precarizado, el sector de sociedad civil, que tiene que ver con mil temas, ¿no? O sea, la falta de recursos, pero aquellos que inclusive tienen los mismos recursos, ponemos poca atención sobre esa situación en las condiciones laborales de las personas que estamos ahí trabajando, ¿no? En el sector social, ¿no? Entonces, ayuda también el reconocimiento público, quienes sí lo están haciendo bien, ayuda también el compartir, el intercambio de experiencias donde podemos aprender cómo le han hecho otros y otras, ¿no?
nadie creo que tiene una respuesta absoluta a esta temática, es de una complejidad enorme, pero me parece que el empezar con acciones claves de cómo respetar los horarios, de cómo dar ciertos incentivos a trabajadores y a trabajadoras, de cómo hacer espacios de apertura y de escucha, ¿no? De ver qué realmente les preocupa, ¿no? Porque mentira que somos uno en la casa y uno en el trabajo, o sea, nos traemos todo lo que tenemos en la casa acá y de vuelta, ¿no? O sea, no terrible. Tenemos, no es como Severance, ¿no? Esta serie de televisión, ¿no? Que donde podemos como dividirnos y decir, bueno, esto lo dejo en casa, esto lo dejo en mi trabajo. Me quité el saco, ¿no? Me quité el saco y así, ¿no? Oye, te iba yo a preguntar si había algún país que fuera ejemplo en este tema, así como que dijéramos, bueno, acá lo han resuelto y están bien en tema de salud mental, de la atención a la salud mental, pero es complicado luego comparar porque las situaciones que viven en otro país, pues acá no son las mismas condiciones, entonces pues no hay manera, ¿no? Esto de tropicalizar las cosas luego tampoco es justo la definición, ¿no? Porque son condiciones diferentes. México, hay muchos Méxicos, ¿no? Nuestro país es tan diverso, los problemas son tan diversos y tan complejos que pues lo que funciona en Monterrey no funcionará en Yucatán, y no sé, ¿no? Es muy complejo, es un tema muy, muy difícil. Totalmente. Ana, yo tengo mucha curiosidad de que nos platiques con estas problemáticas que vive el sector hoy día, ¿no? Estas restricciones fiscales y legales, el hecho de que que se hayan ya restringido los fondos extranjeros, es particularmente la salida de USAID, ¿no? de México y, bueno, no solo de México. Esta situación de inseguridad también que vivimos, o sea, como tantas cosas que sí le pegan al sector. ¿Cuál consideras tú, cómo tú percibes esta problemática del sector? ¿Cuáles crees que sean los grandes desafíos que tiene el sector? Gran pregunta. Yo creo que el principio de este año nos revolcó a todos y a todas, ¿no? El hecho de la retirada de USAID, por ejemplo, el anuncio ayer o antier de Trump de retirar el apoyo a la UNESCO, ¿no? Para finales del 26, en fin, ha habido pues una sacudida tremenda de lo que de nuestros pilares, de lo que implica haber como avanzado en ciertas cosas y cómo en un abrir y cerrar de ojos esto puede cambiar, ¿no? Entonces, pero también creo que hay, voy a utilizar la palabra resiliencia, que no es necesariamente la que más me gusta, pero recordemos los orígenes del sector. Recordemos cómo estas luchas del cotidiano, del día a día, empiezan finalmente con una intención, con una historia de vida, con una experiencia, con una inspiración y una aspiración. Entonces, sí creo que a pesar de que son tiempos tumultuosos y que los desafíos del sector se ven pues en un panorama complicado, también representan áreas de oportunidad. Y ahí sí algunas, por ejemplo, fundaciones nacionales, pues le han dado también, se han abierto a otros diálogos con organizaciones que trabajan con personas en movilidad, se han abierto a la posibilidad, por ejemplo, de apoyar causas que no apoyaban antes. Entonces, se han abierto a la posibilidad de cuestionarse la colaboración entre ellas para incrementar los recursos para estas organizaciones que pues que están sobreviviendo, ¿no? Por otro lado, bueno, hay que reforzar, desde luego que hay que motivar otra conversación con el gobierno, ¿no? Para que las restricciones no sigan siendo cada vez más, ¿no? Sino proporcionales a lo que le significa el sector, ¿no? Con toda y su diversidad, pero no podemos seguir tratando a las organizaciones como si fueran iniciativa privada, pero además dentro de la iniciativa privada tampoco, o sea, las micro y las pequeñas empresas pues lo sufren, ¿no? Pero sí darle el rol al sector de lo que tiene, ¿no? Entonces,
nos toca un poco visibilizar al sector desde lo que está haciendo, abrir espacios de interlocución con el gobierno para dar esa batalla. Yo me parece que necesitamos tener otro régimen fiscal que sea más adecuado para lo que el sector está haciendo, ¿no? Y no estarlas constantemente orillando a la subsistencia permanente por la cantidad de obligaciones fiscales y legales que tienen, ¿no? Totalmente, ¿no? Esta fiscalización tan terrible, ¿no? Que se hace, que bueno, no dudo que haya quien hace mal uso de los recursos, pero es tanta la fiscalización que hay que es difícil que esto se dé, ¿no? Oye, pero entonces, ¿a dónde va a parar esto? Porque a nivel nacional tenemos, pues, esta complejidad, ¿no? en las restricciones que estamos sufriendo, pero a nivel internacional, pues la cosa no pinta nada mejor. Sí, no, también. Entonces, la postura que deben de tener las organizaciones, los empresarios que tienen sus fundaciones, los donantes, el rol del donante, toda esta maquinaria que conformamos el tercer sector, pues ¿cuál es el panorama? Porque ahora sí ni acá ni allá pinta nada bien. Fíjate que justo hoy en la mañana que teníamos esta reunión de un proyecto que surge de una red de donantes, me hace un poco evocarme a lo que en alguna ocasión le preguntaba a mi tía, le dije, es que el mundo se está cayendo, qué desesperanza hay. Dicen, Ana, hay que fijarse en las pequeñas acciones y en la construcción que esas pequeñas acciones y en el impacto que van teniendo. Entonces, tendemos a ver los macro problemas, ¿no? Y no vemos las mesosoluciones que puedan ir en el ambiente. Entonces, y es real, porque yo veo uno las noticias y verdaderamente es preocupante. Y no solamente las ve, las escucha, las vive, en fin, ni qué meternos a las realidades. Pero enfoquémonos en que en época de crisis hay también estas ranuras de creatividad. Antes no se escuchaba mucho esto de las alianzas, ¿no? Uh-huh. Cuando empezábamos pues en el tema del tercer sector en México, pues había veces que se había que unir una que otra, pero no era un tema de las alianzas. Ahorita es fundamental. Y me recuerda lo que estás mencionando, porque si no unimos esfuerzos, no va a haber manera. Así es. Ahora, yo considero que México es un ejemplo precisamente de las alianzas. Aquí en Casa CEMEFI hemos estado en muchos eventos con organizaciones nacionales e internacionales, y tan solo de escuchar la conversación de los ponentes, de lo que aquí ha sucedido justo en este salón, me da mucho orgullo ver lo que hace mi país, lo que hacen las organizaciones. ¿Tú cómo lo ves? Digamos, tú trabajando aquí, ¿cómo ves la situación de las alianzas, de las estrategias, de la preocupación de la gente, de las cabezas, de los presidentes de las fundaciones en este tema, por lo que acabas de decir de la reunión de esta mañana, y de estas pequeñas acciones que de pequeñas no tienen tanto? Exacto. ¿No? ¿Cuál es tu sentir? Sí. Yo veo un terreno fértil. Y la verdad es que me gustaría en este sentido ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y sabes, lo que me es más preocupante es que no vemos a veces esa gran potencial, o si lo vemos, necesitamos actuar para materializarlo, ¿no? Entonces, desde hace ya un tiempo venimos hablando mucho de la colaboración. Ya al hablarlo, identificarlo como una situación deseable, es maravilloso. Ahora, ¿cómo movilizamos para que realmente la colaboración como un medio tenga un buen final, ¿no? Entonces, ¿qué otras experiencias tenemos? Y las está viendo. Por ejemplo, veo más fondos colaborativos, veo más preocupación, por ejemplo, en el tema de ocuparse de
no de resolver el problema de la manera en que nosotras pensamos que es lo mejor, sino de escuchar distintas perspectivas. Veo más apertura a ser más autocríticas sobre cómo estamos haciendo las cosas. Veo, por ejemplo, mayor consulta, consenso, antes de intervenir para fondear algo, de ver qué es lo que hay y qué se está haciendo, ¿no? No sé si ayer comentábamos y lo mencionaba, creo que el sector necesita aprender un poco más de dos cuestiones, de la escucha activa y de la humildad. Entonces, pero lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo y la otra es ya, después vemos si la visión sistémica o no sistémica, me parece que también colocar el problema de lo sistémico es importante, ¿no? Complejo, pero por lo menos entender que nuestra contribución forma parte de ese gran sistema, ¿no? Hablábamos de las escuelas al inicio, ¿no? No vamos a resolver el problema de la educación en el país, pero en qué sí estamos contribuyendo, y estamos contribuyendo a las causas o a los efectos, o sea, que entonces sí tener ese diálogo constante está ayudando a generar nuevas articulaciones que yo sí creo que van a poder, tenemos por primera vez con el tema no solamente del COVID, pero tenemos varios esfuerzos que buscan reunirse para el fortalecimiento de las organizaciones, para entender mejor el ecosistema, para trabajar más en alguna zona en concreto, para ver y dialogar más de cómo puede ser nuestra coinversión con respecto a este apoyo. Ahí vamos. Ana, hablando de las alianzas, que creo que es fundamental, también coincido, pero bueno, ciertamente la colaboración tiene otros tiempos, ¿no? Que pueden ser pues un poco más lentos porque hay que ponerse de acuerdo entre varios. Sin embargo, creo que también marcan otra forma de vinculación. Para mí es muy relevante el tema de las entidades donantes, particularmente de las fundaciones. Y me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas se ha hecho mucho esta mirada de los donantes en relación a las organizaciones con las que se vinculan y con las que colaboran, esta mirada a los territorios que antes no había, como está habiendo ahora, que todavía nos hace falta, pero ¿tú cómo ves este panorama? ¿Qué recomendaciones podríamos hacer o podrías hacer a las entidades donantes o al sector, a las organizaciones, para poder favorecer o fortalecer esta vinculación que hay entre estos dos actores, ¿no? Particularmente entre las entidades donantes y las organizaciones que trabajan en territorio o que fungen como intermediarias para que los recursos puedan llegar a los territorios? Una de las cosas que se está haciendo en algunos espacios es un acompañamiento de dos vías, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, y nos atreviéramos un poco a mirar la forma en la que las organizaciones miran la problemática, ¿no? Que entendiéramos más el perfil de las organizaciones que estamos apoyando, ¿no? Que nos atreviéramos como a desarticular o a desactivar mecanismos que tenemos ya muy aprendidos sobre los modelos de intervención que funcionan y que no funcionan. Que diéramos un voto de confianza, ¿no? a quienes están trabajando en territorio. Ahora, esto no quiere decir que también ocurran abusos de las dos vías, ¿no? Entonces, pero en la medida en la que construyamos estas relaciones de confianza con los actores con los que estamos trabajando y nos miremos desde el rol que nos toca, yo creo que podemos incidir de mejor manera, ¿no? Entonces, y ser respetuosas del trabajo de unos y de otros, ¿no? Entonces, me parece que a veces
difícil en algunas fundaciones porque son fundaciones a gran escala, no apoyan demasiados proyectos. El hecho de ir como tener un acercamiento puntual con cada una de las organizaciones pues sería casi imposible, ¿no? Pero entonces ¿qué otros mecanismos generamos para poder determinar que el apoyo que la fundación está dando, bueno, sí es un apoyo significativo, es sugerente, importante, ¿no? para la misma organización, ¿no? Entonces, y que nos atrevamos a evaluarnos en dos vías, ¿no? O sea, así como creo que hacemos mucha presión en el tema del cumplimiento de las organizaciones, ¿cuál es el cumplimiento de las entidades donantes? ¿No? Totalmente. Oye, voy a regresar un poquito en el tiempo, porque bueno, nos platicaste de tu trayectoria hasta un punto, pero nos saltamos algo importante. ¿En qué año te incorporas al CEMEFI? ¿Cómo llegas a pues esta gran institución? Y si nos puedes platicar tu trabajo aquí, ¿en qué consiste? Aquí vienen muchas organizaciones y todo el equipo de CEMEFI siempre es muy amable porque siempre están presentes en los eventos y conocemos a todos, y seguramente quienes lleguen a venir te van a ver, te van a ubicar, o hay muchos te ubicamos perfecto aquí, pero ¿cuál es tu rol aquí en CEMEFI y a partir de qué año? Claro, Ernesto. Mira, a CEMEFI la conozco desde hace muchos años. Yo estuve trabajando un tiempo en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, ahora extinto Indesol. Pero ahí ubiqué a CEMEFI como promotor de grandes iniciativas, ¿no? O sea, desde todavía me tocó empezar a trabajar en el Indesol cuando la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil era un proyecto, ¿no? Entonces, conocía el trabajo de fuera y me incorporo a CEMEFI en enero del 22. Trabajando antes en un proyecto de consultoría que se me encargó para pensar sobre la integración de la generación de conocimiento en algo que querían hacer, que es un centro de pensamiento, ¿no? Súper necesario, la verdad. Ese ejercicio fue muy interesante porque ubiqué a varios think tanks mexicanos en su aportación y en su caracterización, ¿no? Entonces, eso me trajo a CEMEFI. Entonces yo empecé en un rol de revisar si había la posibilidad de gestar un centro de pensamiento dentro del CEMEFI, validando otros modelos que ya hay en otras partes, ¿no? Entonces dije, pues bueno, por la naturaleza de CEMEFI como una organización de soporte a la filantropía, un Change Hub es una cosa que parece muy loable, ¿no? Es decir, no somos un centro de investigación académico, ¿no? Somos un centro de investigación para incidir en las causas sociales y ambientales que queremos apoyar, ¿no? Y de ahí en julio del 23 me piden asumir la dirección de filantropía, encargo que tengo en este momento, y un reto que ha sido maravilloso, ¿no? En la integración de un equipo que lleva tiempo trabajando en las causas, y tres desafíos, ¿no? Identificamos: movilizar y articularnos de mejor manera con las entidades donantes, ¿no? La segunda tiene que ver cómo respondemos más y de mejor manera a las organizaciones que buscan acreditación de institucionalidad, transparencia. Y la tercera creo que es un reto interno, es de colaboración con las otras áreas, ¿no? Porque filantropía es un eje que atraviesa la institución. El nombre lleva filantropía. Y entonces, y cómo posicionamos filantropía afuera del CEMEFI, que no seamos los únicos o las únicas a hablar de filantropía. Y sí, el enfoque es filantropía institucional, pero hay filantropías individuales, comunitarias, ¿no? que mueven más o que mueven de diferente forma la generosidad del mexicano y de la mexicana con otros. Me encantaría, Marilu, que pudiéramos tener una conversación justo en este tema de las filantropías, y ojalá que la podamos agendar próximamente. Pues agendemos de una vez. Yo creo que es un tema que es muy amplio
y que nos involucra a todos, desde casa hasta las grandes organizaciones. Entonces, ojalá que pronto podamos hacer una nueva charla para que podamos profundizar en este tema que es fundamental para los que nos escuchan, porque tenemos público que está en el sector, pero otro tipo de público que se ha ido sumando, que tiene interés en estos temas, y yo creo que nos puedes dar mucha luz en esto. Desafortunadamente, ha pasado ya la hora y qué rápido. Estuvo rapidísimo, y es que es lo que decíamos, que contigo podemos platicar de muchas cosas, pero yo espero que de verdad, en serio, te lo digo, nos va a encantar que podamos tener más conversaciones contigo, más puntuales sobre temas específicos. Ahora, tenemos aquí una tradición. No sé si te la contaron. No, creo que no. Sorpresa. Bueno, resulta, no vamos a hacer cosas extrañas simplemente. Pero te empujamos un poquito desde el principio de esta conversación a recordar tu pasado, tu infancia, tu familia, tus estudios, y tu trabajo, lo que estás haciendo actualmente. Y en este trayecto rapidísimo que te hicimos ahorita recordar, seguramente viste muchos rostros de gente que a lo mejor no tenías ya presente, ¿no? Y tu tía que te dijo, y la gente que conociste en Italia, y en fin, muchas personas importantes que han pasado. Luego decimos son importantes no por su cargo, sino porque nos han impactado. Y la tradición es que dediques esta charla, justo si tiene nombre, a alguien o a algunas personas que digas, híjole, gracias a ti, hoy me dedico a lo que me dedico y estoy aquí. Porque tú marcaste mi vida en algo. Sí. ¿Quién fue ese alguien que dices, wow, no lo había pensado, pero es que de veras, tu ejemplo me movió? Sí. Es difícil porque son varias personas, pues, pero yo le dedico este espacio y le dedico, y agradezco, sobre todo que es agradecida, pues empecé con maestros y maestras, ¿no? Le dedico esto a mis maestros y a mis maestras. Quisiera más hacer énfasis en mis mentoras mujeres, porque creo que marcaron significativamente mi vida, ¿no? Desde la convicción de no solamente dedicarme a este espacio, sino de ser quien soy ahora. Entonces, como mujer, como profesionista, entonces a ellas se los dedico. Muchas gracias. Oye, y si hay posibilidad y tengas contacto con algunas de ellas, ya sean las que nos decías que si están desde casa o desde fuera, que les puedas compartir este podcast cuando ya esté disponible, para que se enteren de todo lo que has logrado y que las tienes presente en tu labor y en tu corazón. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ernesto. Marilu. Gracias a ti, Ana. Gracias de verdad. Una mirada muy profunda a la filantropía. Gracias. Bueno, pues esta fue la primer charla, ¿verdad? De varias que vamos a tener aquí en Historias Detrás de las Causas. Recuerden que este podcast lo pueden ver y escuchar en YouTube, en Spotify y también en Apple Podcast. Marilu, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ernesto. Ana, muchas gracias por acompañarnos este día. Y síganos. También agradecemos a Casa Semefi, a Kevin, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues estaremos en una próxima charla muy pronto. Síganos en nuestras redes. Gracias. Esto fue Historias Detrás de las Causas, el podcast del Foro de Donantes.